Les bendiga. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes y hoy en esta oportunidad queremos que ustedes se gocen sabiendo que Dios está cuidándolos. ¿Qué tal si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tienes para nosotros grandes cosas, especialmente en el nombre de Jesucristo. Señor, tu protección y cuidado está cada día con nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en esta oportunidad recordando que la clase pasada que hemos estado viendo respecto a las 3 lluvias, empezamos con la primera lluvia. Me quedaron algunas cosas que estuve apuntando y quería hacerles ese comentario, quería darles un poco de profundidad. De hecho que nosotros partimos de la profecía de Joel, donde dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ok, entonces necesitamos nosotros revisar este texto en el entendimiento profético. No sé si todos lo saben, pero yo siempre enseño que las verdades proféticas, las profecías, se basan en una verdad antigua. La verdad antigua respecto a este pasaje está en Deuteronomio 11:14. Allí es donde Dios habla al pueblo de Dios, le habla al pueblo que está ingresando a la tierra prometida y les promete que Él dará las lluvias en el tiempo oportuno, porque ellos llegan a una tierra en la que bebe de las aguas de los cielos, no bebe de las aguas de regadío artificial como tenían ellos en Gosén, en Egipto. En la tierra en la que ellos llegan a una tierra en la que ellos van a depender de la lluvia de los cielos. El texto Deuteronomio 11:13 dice: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole en todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Entonces, esto es muy importante porque lo que necesitamos es una cosa importante. La misma palabra en lo que respecta a todo lo que está refiriéndose el Señor. Miren, aquí está el texto bíblico, ¿no? Si obedecieres cuidadosamente, les promete lluvias, y yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, ¿no? Entonces, y recogerá su grano, su vino, su aceite, etc. Necesitamos entender esta verdad. La palabra en el particular está hablando de un modelo agrícola.
Dios siempre le dio al hombre un diseño agrícola. Cuando yo quiero establecer esto, yo quiero establecer fundamentos importantes para ustedes en la comprensión. El diseño de Dios para el hombre fue agricultor, fue agrícola, fue trabajar, sojuzgar la tierra, multiplicarse, enseñorearse de la tierra, y eso tiene que ver con un modelo agrícola. Mírenlo desde el momento mismo que el Señor le da el encargo a Adán. De hecho, que Adán perdió esa capacidad, pero en Cristo, el postrer Adán, nosotros volvemos a tener el diseño de Dios establecido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros mirar en este modelo agrícola? Las lluvias en la agricultura tienen por lo menos 3 momentos en que se puede entender que las tierras necesitan agua. Si la tierra depende de lluvias, necesita una lluvia después de haber sembrado, porque esa lluvia hace que germine y brote la semilla. La segunda lluvia es una lluvia que se necesita cuando ya va a crecer el sembrío. Y cuando está para madurar, necesita una lluvia final, que es la tardía. Y esa lluvia es la lluvia que esperan todos, porque si no la cosecha se puede perder. Porque esa lluvia no es intensa, es una lluvia que va a ser corta, es una lluvia que va a traer la maduración. Y esa maduración viene en un periodo de sol, un periodo de un pequeño, llamémosle verano, para que la maduración permita que la cosecha se dé. Pero acá viene lo interesante. Estamos hablando de Joel. Esta profecía se basó en esa verdad antigua, en Deuteronomio 14, y Joel 2.23 tiene relación con Joel 2.28. Yo creo que ustedes no lo han visto tan inmediatamente, porque cuando en Joel 2.28 se habla, ¿no? En Joel se habla de 2.23, se habla de las lluvias, el verso 24, verso 25, verso 26, se habla de cómo se restituye la tierra, inclusive de algunas plagas que han tenido, pero lo interesante es que el verso 28 dice claramente el texto, ¿no? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, esto es lo que ocurre como consecuencia. O sea, hay una razón por la que Dios suelta la lluvia. Entonces, aquí tenemos una verdad antigua respecto a lo que Dios va a hacer. O sea, la promesa del Padre, por cierto, es el derramamiento del Espíritu Santo. En Joel se conoce esto como la promesa del Padre, pero la verdad antigua tiene mucho sentido en el hecho de que el modelo agrícola está hablando de lluvias y sembríos y semilla y germinar, crecer, fructificar y madurar para que venga la cosecha. Ok, estamos hablando del modelo de Dios, del modelo, del sistema, de la forma como Dios
ha establecido hacerlo. Pero qué interesante es cuando vemos en Oseas, y permítanme remitirlos a Oseas, es un profeta, uno de los profetas menores, Oseas 6, en el verso 3, dice algo interesante, lo que respecta al Señor mismo. En Oseas dice, en el verso 3, conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, nuevamente el modelo, nuevamente el patrón de cómo Dios lo viene diseñando para hacerlo, para realizarlo. Dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día, ¿no?, nos resucitará y viviremos delante de Él. Está hablando de lo que el Señor en su obra de la cruz viene a realizar. De hecho que aquí tenemos una profecía mesiánica, pero qué curioso que luego de la resurrección, dice, y lo conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alma está dispuesta a su salida. O sea, como el despertar, como la mañana, como la madrugada, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ok, estamos entendiendo el modelo. Ok, Dios estableció el modelo agrícola para que sepamos que hay una lluvia de la palabra, para que hay una semilla que ha sido plantada y esa semilla germine, crezca y fructifique. Esa semilla está plantada en terrenos, y el Señor en la parábola del trigo y la cizaña, un poco más antes, en la parábola del sembrador, habla de que nosotros somos el buen terreno. La semilla es la palabra. Y nosotros como buen terreno necesitamos que germine, crezca, fructifique, y la iglesia viene a ser el buen terreno que recibe la semilla de Dios. Necesitamos aquí entender esta verdad antigua que nos lleva a nosotros al cumplimiento de las 3 lluvias. La primera lluvia es el Pentecostés, la lluvia temprana, el segundo Pentecostés, el que vamos a ver hoy día, y la tercera lluvia, la lluvia tardía, que nos trae otro Pentecostés. Ok, porque según Oseas vamos a conocer al Señor. Y esto es interesante porque el conocimiento del Señor tiene que ver con la forma como el Señor lo había prometido en la misma palabra de Joel 2:28, en donde vamos a tener un derramamiento profético y todos estaremos muy, muy llenos de una presencia de Dios en nuestras vidas, y vamos a entrar a lo profético. Entonces, esto es la base, es el fundamento. Yo quería hablar esto porque hay muchas personas que podrían preguntarse, ¿y por qué estamos hablando de 3 lluvias? Y esas 3 lluvias tienen que ver con esas épocas. ¿Y por qué? Bueno, la razón del por qué es el modelo de Dios. El modelo de Dios es porque Él usó este modelo agrícola para que entendamos una verdad profunda. Una verdad, como el Señor lo decía a los discípulos, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, para obedecer, obedezca, ¿no? El que tiene capacidad de obedecer, obedezca. El que lea, entienda. Y esto es importante. Necesitamos el entendimiento que el Espíritu Santo nos da.
me alejo un poco de lo que muchos intérpretes de la palabra, muchos comentaristas de la palabra se están refiriendo respecto a estos pasajes y respecto a estas cosas. Y de hecho que estoy con algunos de ellos tengo una distancia muy grande porque no tengo nada que ver con ellos. Ahora, es importante para nosotros que nuestra comprensión de las tres lluvias sea simple. La palabra de Dios nos ha dado un entendimiento de que estas lluvias son las que vienen. Miren, la primera lluvia, hablábamos la clase pasada, es el cumplimiento de lo que significa un derramamiento de la palabra en Pentecostés y cómo la gente se llenó, o sea, los 120 se llenaron de la palabra. Esa palabra profética salió a hablarles en sus propios idiomas a los extranjeros que estaban ahí. Esos 8,000 extranjeros que escucharon esa palabra luego la confirmaron con los dos discursos de Pedro, y esos 8,000 fueron hacia la diáspora. Y en el mundo antiguo se enseñó respecto a la palabra, y cuando los apóstoles salieron, o sea, la segunda generación apostólica, Bernabé, Pablo, Timoteo, Apolos, etcétera, todos los apóstoles de la segunda generación, cuando ellos salen hacia esas regiones, lo que hacen ellos es ir a las sinagogas en donde enseñaban la verdad del camino, y entonces ellos llevan a cabo una labor específica de bendición. Ok, aquí estamos resumiendo lo que vimos la clase pasada. Hoy vamos a entender la lluvia temprana, o sea, la segunda lluvia. De las tres lluvias, la primera tuvo un Pentecostés, que es el Pentecostés de los apóstoles. La segunda lluvia, que es la lluvia temprana, es una lluvia que tiene que ver con el crecimiento. Cuando hablamos de una lluvia de crecimiento, estamos hablando de lo que significa una palabra que va a dar a la iglesia un tremendo crecimiento. Aquí tenemos que explicar varias cosas. En el segundo siglo, estamos hablando del año 105 en adelante, en el segundo siglo se cumple lo que el Señor había profetizado. Y aquí nuevamente me alejo de los intérpretes. Me alejo de muchos siervos y mucha gente que ha explicado y ha mandado la semana 70 de Daniel, ha mandado el futuro, y me alejo de ellos porque no estoy hablando en ese lentes, en esa perspectiva. Estoy hablando en el hecho de que el cumplimiento de la semana 70 termina en el año 105 y toda la abominación desoladora llega a impregnar la tierra de oscuridad. Eso es lo que pasa. Los apóstoles mueren. La iglesia, con un potencial tremendo de Dios, una iglesia apostólica fuerte, robusta, que había alcanzado el mundo antiguo en todos esos años, fue una iglesia que entró ahora en una duda, en un temor grande, porque ya no están los apóstoles y ahora empezaron a tener muchas dudas. La iglesia queda en manos de los obispos, y los obispos en realidad los primeros que toman la posta de los apóstoles son los que llamamos los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia son los que al no tener la guía apostólica, muchos salieron del pensamiento de Dios. Empezaron al pensamiento griego, se afinaron en el pensamiento griego muchos de ellos, y por cierto, ahí entra mucha oscuridad en la iglesia.
La filosofía griega no es usada por Dios en la revelación. Dios usa al pueblo hebreo y la mentalidad hebrea para soltar su revelación, para soltar su palabra. Dicho esto, no estoy sugiriendo a nadie de que la mentalidad hebrea es la actualidad, es en la actualidad la mentalidad del judío ortodoxo o la religión judía. No, estoy totalmente distante de esa opinión, porque la mentalidad hebrea es la que tienen los profetas antes de la dispersión, antes de que el pueblo de Dios sea llevado a cautiverio. O sea, el cambio que tiene el pueblo de Dios es un cambio en los 400 años de vacío profético. Entonces, ahí estamos hablando de toda una historia que me gustaría más adelante enseñar, pero lo que tenemos ahora es un problema de intromisión de una mentalidad que no está en el diseño de Dios, que es la mentalidad griega. Es lo que el Señor le dice a Daniel cuando le dice, me demoré 21 días en llegar, me ayudó Miguel, todavía tuve que lidiar con el príncipe de Persia y tengo que lidiar más adelante con el príncipe de Grecia. Ok, aquí tenemos los dos pensamientos muy claros. Si ustedes han profundizado en la palabra, ustedes van a saber que el pensamiento de Persia y el pensamiento de Grecia son modelos de pensamiento muy fuertes que han estado rigiendo en todos los tiempos a las mentes de la gente erudita aquí en la tierra. Por un lado, la mente persia tiene mucho que ver con lo oscuro, con todo lo que puede ser el pensamiento aún antidiluviano, porque Persia, lo más antiguo de ellos viene de la Sumeria antigua, y los Sumer son herederos de los antidiluvianos. La mentalidad de los ángeles caídos sobre los hombres, que lo que enseñaron a los hombres, esa mentalidad extraída Sumer. Pero mire, si queremos hablar en sencillo, mente griega es toda la filosofía griega. Mente de Persia es todo lo que es lo oculto. Entonces, estas dos mentalidades están presentes en este tiempo y han estado manejando mucha gente. En el tiempo del sueño de las tinieblas, esas tinieblas se dieron porque la gente estuvo muy involucrada en pensamientos. Yo creo que aquí necesitamos tener mucha comprensión a esto. La temporada del sueño de las tinieblas es muy larga. Fíjense, desde el año 105 hasta, podríamos decir, cuando la teología sistemática emerge. Yo creo que pocos saben que en la historia la reforma fue un intento de Dios a través de su Espíritu Santo llevar a la gente a que pueda tener un rayo de luz, y de hecho que vino algunas luces con la palabra cuando Gutenberg, la Biblia, empezó a imprimirse, empezó a llegar a mucha gente. Eso fue todo un proceso que duró mucho tiempo. Pero hay un periodo histórico que poca gente lo conoce, poca gente lo ha relacionado, y es el apetito que tenía en el particular
cuando hablamos de por ejemplo, Napoleón tenía un apetito por lo que se llaman las reliquias sagradas, que buscaba el Santo Grial, buscaba la espada de Longines. Tenía un tal Champollion que fue su encargado de buscar todas esas reliquias. En la época de la Segunda Guerra, Hitler tenía a un hombre también encargado de buscar reliquias. Ok, en estos hombres que tienen mucho del espíritu del anticristo, Napoleón manda a Champollion a buscar a esa temporada, ¿no? Lo que manda a buscar en ese periodo, llamémosle, estamos en 1600 y tantos y 1700, y cuando encuentra la Biblioteca de Alejandría, no se dan cuenta que al hallar la piedra Rosetta, que ha ayudado a hacer toda una transcripción de lo que los egipcios tienen escritos en sus jeroglíficos, porque ahí la piedra Rosetta es una manera de tener un traductor del significado de cada figura y en el griego. Entonces, lo interesante es que el hallar la Biblioteca de Alejandría, que en realidad era el templo de las musas, el templo en donde Alejandro el Grande se inspiraba y las musas le decían qué cosas podría utilizar de la sabiduría del mundo antiguo, porque Alejandro el Grande en su época utilizó toda esa sabiduría antigua traducida al griego para imponerse sobre todas las culturas que él llegó. Por eso hizo un imperio muy grande, muy vasto, y él se inspiraba en el templo de las musas. Allí es donde tuvo toda la biblioteca. Tuvo un segmento, tuvo una habitación específicamente dedicada a lo que son los rollos hebreos que fueron traducidos al griego. Todos los libros religiosos hebreos fueron traducidos al griego y ahí se tenía lo inspirado por Dios y lo no inspirado por Dios todo junto. Hay gente que pensó que esa es una, llamémosle una versión en la que tiene una medida con los libros deuterocanónicos, pero en realidad no se han dado cuenta que la Biblia, la Septuaginta, fue mandada a traducir por Alejandro el Grande y ahí se tenían todos los rollos, los inspirados por Dios, los que los judíos usaban, los hebreos usaban como inspirados por Dios, más estaba toda la bibliografía no inspirada por Dios, pero todo junto, lo que ahora nosotros llamamos los deuterocanónicos. Pero qué interesante, se halló en Alejandría todos esos rollos, entonces los eruditos empezaron a investigar mucho esos rollos. Es ese periodo, el periodo de las luces, que le llaman mucho, en donde hay un renacimiento, hay todo un mover erudito, dio origen a que muchos hombres de Dios se dedicaran a desarrollar un estudio del griego y pensaban en ese periodo de que pues estas Biblias tenían que ver con unas Biblias muy antiguas, más o menos 200 años antes de Cristo. Entonces pensaban que la versión Septuaginta era más autoritativa en ese contexto de ellos. Ellos pensaron que la autoricidad bíblica más antigua era la Septuaginta, de ahí es que tuvieron mucho apego al estudio griego y la teología empieza a desarrollarse
entre 1750 y 1850, la teología sistemática se desarrolla. Fue un tremendo aporte de esos hombres de esa época para que la iglesia salga de la oscuridad. Fue luz, una luz tremenda. La iglesia creció en la palabra, creció en Jesucristo, creció en el poder evangelístico, creció en misiones, creció tan fuertemente en ese periodo, una ebullición misionera tan grande que el Señor empezó a soltar su visitación. Porque como lo leímos en Oseas, el Señor trae conocimiento de Él y viene como las lluvias. O sea, como las lluvias trajeron palabra y la palabra nos trajo conocimiento de Dios, entonces esa lluvia nos trajo la oportunidad de ver una clara y específica bendición como un nuevo Pentecostés. Hay muchos que atribuyen que el Pentecostés masivamente se registra a partir de 1902, pero de hecho que la visitación de la presencia del Espíritu Santo llenando a la gente empieza mucho antes. En Arkansas, Topeka, es una bendición que por ahí se inicia, desarrolla masivamente en Azusa, en Los Ángeles, pero ahí tenemos todo el movimiento que se llama el movimiento pentecostal, donde interpretaron ellos que era la lluvia tardía, muchos, y muchos dijeron, bueno, este nuevo Pentecostés es la señal de que la evidencia es hablar en lenguas y todo eso. Bueno, me distancio de esa doctrina pentecostal. Lamento mucho no estar de acuerdo con muchos amigos y amados hermanos pentecostales. No estoy desacreditando su creencia, solo que estoy especificando que la promesa del Padre fue una promesa en la que se habla de que en su tiempo, ¿no? Cuando viene la lluvia, cuando viene este tiempo, la palabra de Dios, ¿no? Yo voy a llevarles al texto mismo. Yo quiero que ustedes se den cuenta que Joel habla en el 2:28, ¿no? Que ese derramamiento del Espíritu está hablando de que todos profetizarán los sueños, las visiones, aún los siervos, todos serán llenos del Espíritu para un espíritu profético. Entonces estamos hablando aquí de que la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo es una evidencia profética. ¿Qué es lo que no lo vieron en ese periodo? Todo lo que vieron fueron hablar lenguas y pensaron que eso fue la evidencia cuando los 120 salieron y hablaron en otros idiomas, pues pensaron que eran lenguas. Bueno, yo creo que le faltó entendimiento, le faltó comprensión, pero bueno, a la luz de lo que pasó, no tenemos que negar el hecho de que en el periodo de 1900 se derramó un Pentecostés, un nuevo Pentecostés, que fue luego de la lluvia temprana. Entonces, yo creo que esto es muy importante para nosotros. Necesitamos nosotros entender por qué se demoró tanto. Miren, en Romanos dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues sobre las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. Okay, el apóstol Pablo habla
de algo que Dios le está revelando, que por qué razón es que la gente entra en un sueño, en un letargo, y las tinieblas están llegando a esas personas, y Él está hablando aquí de reaccionar, de despertarnos, de salir de las tinieblas, de vestirnos de armas de luz. Esto es muy interesante porque si nosotros tenemos en el Señor este mensaje de salir de todo sueño, de todo letargo, de las tinieblas, es justamente la razón por que las lluvias se demoraron. Tienen que ver con un periodo en donde inclusive los profetas, yo voy a mencionar Jeremías en el capítulo 3, en el verso 3, dice bien claro, ¿no? Acerca de por qué las lluvias no vienen a su pueblo. Yo creo que podemos entender, le está hablando a su pueblo, dice, por esta causa las aguas han sido tenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente a ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Okay? El pueblo de Dios estuvo muchas veces alejándose de Dios y siguiendo otros dioses, prostituyéndose espiritualmente. Y las lluvias, ellos dependían de lluvias, su territorio dependía de lluvias, y el Señor ya lo había dicho en Deuteronomio, que si cumples, las lluvias van a venir a su tiempo, pero cuando no viene a su tiempo es porque te has prostituido espiritualmente, te has apartado. Por eso dice, has tenido frente a ramera. Ok, esto es por un lado. Ahora, en otro capítulo, en el capítulo 5, en el verso 24, vamos a ubicarnos aquí. En el verso 24 tenemos este pasaje muy claro. Dice allí en el verso 24, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Por qué? Porque dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová. Ok, por causa de no temer a Dios, es que se demoró la lluvia, la temprana, la tardía, no vino a su tiempo, ¿no? Y es porque dice en el verso 25, vuestras iniquidades han estorbado vuestras cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros del bien. Ok, aquí tenemos la razón sencilla. El pueblo ha tenido la iglesia ha tenido un periodo muy largo, muy largo de la visitación de la lluvia temprana. Fíjense cuántos siglos, desde el segundo siglo hasta 1750, que empieza la teología sistemática, para que empiece a venir la lluvia. Tremendo periodo de oscuridad. Por eso se le habla la edad oscura, la edad media. Es un tiempo muy oscuro, donde había mucha ausencia de la palabra. Es, pues, que la iglesia misma se prostituyó, como lo sabemos. Una iglesia que se hizo universal y terminó alejada de la palabra. La misma iglesia que entró en la Reforma, entraron en algunos alejamientos. Ok, pero la Reforma tenía la palabra de por medio. Solo fe, solo Cristo, solo Biblia, nos llevó a un periodo de lucha con las tinieblas, a un salir, a despertarse, como lo dice Pablo, claramente. La palabra llevaba a que salgan del letargo, del sueño. No
llevaba a desechar las tinieblas porque teníamos que vestirnos de la luz. La luz venía a través de la palabra de Dios y la palabra de Dios era importante para todos. Que esto nos lleva a nosotros a una reflexión. ¿Por qué razón es que en alguna medida algunos están diciendo, ¿por qué el Señor está retrasando su venida y todo eso? Es por la iglesia no está en todo el diseño de Dios. Miren, la creación gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Dónde está esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Dónde está esa iglesia empoderada por Dios? No es una iglesia que más bien está teniendo otros dioses, otros ídolos. No es más bien una iglesia que está siguiendo otros ideales, otros valores que no son los verdaderos, que no son el valor de la santidad. No se está dando cuenta que la iglesia está siendo preparada para co-reinar con Cristo durante 1000 años en la eternidad. No es una iglesia que está entendiendo de que en este periodo, mientras cada uno de los hombres y mujeres de Dios han recibido a Cristo, están preparándose y creciendo para entregar a Dios obras de justicia como coronas en donde su vaso es de oro, en donde esas coronas son de oro, no son de madera, ni de piedras preciosas, ni de heno, de madera, ni hojarasca, no. Son obras de oro las que nosotros presentamos. Lo mínimo sería obras de plata, pero qué importante es ver de que la iglesia necesita en este tiempo un entendimiento de la santidad. Por eso yo te llevo a una reflexión hoy. Tú necesitas darte cuenta cuánto ha demorado en llegar esta lluvia temprana a la iglesia. Son varios cientos de años, desde el siglo II hasta 1750. Fíjate, son 1650 años de distancia, que fue la demora por causa de que la iglesia se perdió y se distanció. Iglesia de Cristo. Estamos en un periodo en que ya Dios ha estado soltando mucha palabra, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, Dios mediante mañana. Nos reunimos, vamos a entender lo siguiente, pero queremos entender de qué manera estamos llegando a este tiempo. Estamos llegando en una iglesia que necesita un nuevo movimiento de santidad. El último movimiento de santidad fue por ahí, en ese siglo de 1700. Yo creo que necesitamos un nuevo movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad que muchos han dicho, en realidad son rezagos de una época en la que ha habido gente que ha tenido mucho puritanismo. El puritanismo no es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita un movimiento de santidad en el que tú y yo estemos comprometidos. Por eso vamos a hacer una pequeña oración y vamos a despedirnos hasta mañana. Señor, queremos que tú nos sigas bendiciendo en estudiar tu palabra y profundizar en el entendimiento de cómo estamos llegando a estos tiempos, porque tú nos vas a bendecir, nos vas a hacer recordar todas las cosas, nos vas a llevar de la mano hacia un despertar de santidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Deseamos que ustedes estén en todo tiempo bendecidos. Lo que necesitamos es que ustedes tengan la oportunidad de llevar esta enseñanza a muchas personas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana.